Otra vez estoy por aquí con vosotros. Ayer tuvimos la clase virtual número 9 y hoy tenemos la clase virtual ya número 10. Ya nos quedan muy poquitas para acabar. Nos quedan dos más, si no me equivoco, la número 11 y la número 12. ¿Vale? Bueno, una vez más nos reunimos aquí para ampliar un poquito nuestros conocimientos, para daros herramientas que podáis utilizar en vuestro día a día y que os facilite vuestro trabajo. Y sobre todo, bueno, estas clases sirven para un poco actualizaros, reciclaros y, bueno, muchos temas tratados aquí, quizás muchos de vosotros ya lo conocéis, según el sector para el que, bueno, el sector siempre va a ser el mismo, el turismo, ¿no? Pero según el negocio que tengáis, ¿vale? Uno ya lo conoceréis y otro, pues, os puede venir bien muchas ideas que se pueden ver en estas clases virtuales, ¿vale? Entonces, a modo de introducción, esta presentación que vamos a ver hoy en esta clase virtual número 10 se va a llamar, o la hemos titulado, Herramientas digitales para profesionales del turismo, ¿vale? Muchas de estas herramientas imagino que las tenéis introducidas en vuestro día a día, pero es verdad que, bueno, podemos profundizar un poquito más en ellas y también podéis conocerlas aquellos que, pues, a lo mejor no las necesitáis, no las manejáis, no necesitáis manejarlas, ¿vale? Entonces, por poner un poco en contexto, eh, tenemos que decir lo primero de todo es que estamos ante un nuevo escenario digital. ¿Vale? Quizá ya lo hemos repetido en alguna ocasión, en alguna clase anterior, pero está claro que la industria turística ha experimentado una transformación radical. ¿Por qué decimos que ha manifestado, o sea, ha experimentado, perdón, una transformación de ese tipo tan radical? Pues porque ya no basta con tener un buen servicio, como quizás sería en antaño, ¿no? Sino que la competitividad entre empresas, ¿vale? Entre negocios, entre destinos turísticos, se mide por la capacidad de respuesta que tenéis, ¿vale? Y por la presencia digital. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el perfil del turista actual ha cambiado completamente. Cambiado completamente significa que es un usuario súper, hiper conectado que busca, lo que busca es inmediatez, ¿vale? Se estima que un cliente potencial decide si reserva o no en apenas 8 segundos. Imaginaros, o sea, solo tarda 8 segundos en decidir si os va a reservar o no. Otro dato importante, la regla de oro. ¿Qué significa la regla de oro? Pues la regla de oro significa que el 78% de los viajeros espera una respuesta a sus consultas en menos de 60 minutos. O sea, imaginaros, más de la mitad de los viajeros esperan que le respondáis prácticamente en una hora, ¿vale? Si no la recibe, ¿qué es lo que hará? Pues buscará la competencia, ¿de acuerdo? Buscará la competencia. Otro, otro punto a tener en cuenta. O sea, estas dos cosas muy importantes. El perfil del turista ha cambiado y la regla de oro es el tema de la inmediatez a la hora de contestar cuando os hacen una pregunta. Entonces, eso va a hacer que la reserva sea mucho más rápida e inmediata. Por lo tanto, el objetivo de esta sesión de hoy, viernes, será aprender a utilizar herramientas que nos permitan ser más rápidos, más profesionales y más eficientes sin necesidad de aumentar nuestra carga de trabajo manual. ¿De acuerdo? Este es el objetivo de esta sesión. Entonces, ¿qué vamos a conocer aquí? Vamos a hablar el tema de la comunicación y la fidelización, es una palabra también ya muy utilizada en otras sesiones, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción también a hablar del WhatsApp Business. Vamos a hablar también de una organización eficiente a través del Google Calendar, ¿vale? El calendario de Google, que viene muy bien, es una herramienta muy útil. Vamos a hablar también de la gestión documental, cómo podemos gestionar nuestros documentos y la seguridad de los mismos a través de lo que es la nube. Vamos a hablar del marketing y diseño a través de herramientas conocidas por vosotros o quizás no, como Canva. Y también vamos a hablar de cómo ha llegado la industria, o sea, perdón, la inteligencia artificial para quedarse, o sea, lo que es la revolución de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esta sesión? Pues con esta sesión, con todos los conocimientos que vais a adquirir, muchos de ellos, repetimos, ya lo tendréis, pero podéis ampliarlo o podéis mejorarlo o podéis incluso refrescarlo, porque muchos compañeros me dicen que muchos temas que se tratan aquí ya lo saben porque forman parte de su día a día, pero es verdad que hay conceptos que necesitan refrescar, o bien porque no lo utilizan, o bien porque no lo recuerdan. Entonces, todas estas clases sirven muy bien para actualizar o reciclar o refrescar, ¿no?
Entonces, teniendo en cuenta que al finalizar, lo que nosotros pretendemos es que no solamente hablemos de teoría, no se trate de teoría, sino que incluye que haya también un ponlo en práctica. Es decir, todo lo que vemos aquí, yo luego quiero que también lo pongáis en práctica en vuestro negocio, de cara a vuestro producto turístico, vuestro destino turístico, vuestro negocio, vuestra empresa, ¿de acuerdo? Y muy importante, la frase que siempre utilizamos es que la tecnología, recordar, no sustituye nunca la hospitalidad humana, ¿vale? Sino que libera al profesional de tareas monótonas para que pueda centrarse en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que nos importa a nosotros en el sector turístico? Lo que nos importa es el cuidado del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, como habéis visto, todo lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión, pues va a ser bastante interesante puesto que vamos a hablar de el nuevo escenario digital, vamos a hablar de cómo debemos comunicarnos y conseguir una mayor fidelización con el cliente, vamos a ver cómo vamos a tener una organización eficiente de todos nuestros documentos, ¿vale? De todo nuestro trabajo. Vamos a aprender también a hacer una gestión documental adecuada y, por supuesto, muy importante lo que se refiere a la seguridad digital, ¿vale? Vamos a aprender a diseñar escenarios y a mejorar nuestro marketing. Y también vamos a revolucionarlo, como no, como ya vimos ayer un poco, con el uso de la inteligencia artificial para que esto nunca se nos olvide, ¿vale? Entonces ahora voy a pasar a compartir la presentación que he creado, ¿de acuerdo? Para que vayamos hablando a lo largo de nuestra clase virtual y nos apoyemos en este material, que bueno, mientras voy yo hablando, pues vosotros vais viendo las diapositivas y vais viendo vuestro contenido, vais analizando, vais adquiriendo ideas nuevas y bueno, cualquier duda que tengáis, pues la podéis publicar en el foro, evidentemente, ¿vale? En el foro correspondiente de esta clase número 10. Así que voy a pasar a hablar de la presentación y para que ya nos pongamos manos a la obra, ¿vale? Eh, Antes de empezar con nuestra presentación, me gustaría que me permitierais haceros una pregunta, como siempre me gusta abrir nuestros debates, ¿no? Nuestras clases. ¿Os ha pasado alguna vez que sentís que el día pues no tiene suficientes horas? Pues yo creo que sí, ¿no? Seguro que nos ha pasado a todos y que todos hemos estado alguna vez en esta sensación, ¿no? En esta situación, hemos conocido esta sensación. Por ejemplo, estáis atendiendo a un cliente en el mostrador de la recepción del hotel o en la mesa del restaurante, mientras el teléfono no para de sonar, por ejemplo, con alguien preguntando el precio de una habitación y a la vez os dais cuenta de que habéis olvidado apuntar una reserva, por ejemplo, que entró anoche por correo electrónico, ¿vale? El resultado de todo esto es estrés, papeles por todos lados y la sensación de que el negocio, pues, no lo estáis gestionando vosotros, ¿no? O sea, más bien que el negocio os gestiona a vosotros más que vosotros al negocio, ¿no? Y no al revés. Lo que vamos a ver hoy es que a partir de estas herramientas digitales, que, ojo, no son programas informáticos que hay que aprender por obligación, son nuestros nuevos aliados, ¿vale? Dominar lo que vamos a exponer hoy es la diferencia entre ir apagando fuegos todo el día o tener un negocio que funciona como un reloj. ¿De acuerdo? Entonces, porque está claro que no nos interesa a nadie perder una venta porque tardé 3 horas en responder o cerrarla en 3 segundos desde el móvil, ¿vale? O sea, hay una gran diferencia entre un caso y otro. Eh, Está claro que estar atado a una oficina llena de archivadores o llevar tu empresa en el bolsillo mientras disfrutas de un café, incluso puedes conseguir esto, ¿vale? Hoy vamos a configurar nuestro maletín digital. No hace falta ser un experto, repito, en informática, solo hace falta tener ganas de recuperar vuestro tiempo y vuestra tranquilidad. Así que vamos a transformar vuestra manera de trabajar para que podáis centraros en lo que mejor sabéis hacer en este sector, y es dar un servicio excelente en nuestra tierra. ¿Vale? Así que estamos preparados ya para empezar. Pues vamos a empezar con nuestra presentación, ¿vale? Antes de nada, antes de abrir ningún tipo de aplicación o hablar de ninguna de estas herramientas, es fundamental que nos detengamos un segundo en la base de todo, ¿vale? ¿Por qué estamos aquí?
Estamos aquí, ojo, no para aprender a usar una app más, es para cambiar nuestra mentalidad, porque ese es el punto. O sea, todo parte de ahí, ¿de acuerdo? En el sector turístico, la teoría digital no va de cables ni de informática compleja, ¿vale? Va de atención al cliente y ser muy eficientes. Cuanto más eficientes seáis, mejores resultados vais a obtener, ¿vale? Muchos negocios, yo sé que piensan, bueno, yo ya tengo mi WhatsApp, ya mando algún correo, con todo eso me vale. Pero bueno, ojo, señores, la realidad no es así. La realidad es que el mercado está cambiando, ¿vale? ¿Y por qué está cambiando? Pues porque hoy en día, la teoría nos dice que un profesional del turismo debe dominar tres conceptos clave, ¿vale? La omnicanalidad, ¿esto qué significa, este concepto? Significa que el cliente quiere contactarte por donde él prefiera, ¿vale? Porque él tiene el control, ya sea vía WhatsApp, vía Instagram, la web, no por donde a nosotros nos venga mejor, ¿vale? Segundo concepto, segunda idea a tener clara es la inmediatez. ¿La inmediatez qué significa? Significa que si un cliente tiene que esperar 24 horas para saber si tiene una mesa libre o una habitación, está claro que se irá al siguiente negocio de la lista de Google, ¿vale? Y tercera idea, muy importante, sería la centralización. O sea, la información no puede estar en una libreta, en el móvil del camarero y en el ordenador de la oficina a la vez. Debe estar en un solo lugar accesible para todos. Esa idea es muy importante que la tengáis en cuenta. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el mapa de carreteras de esta sesión, ¿vale? Vamos a pasar de la teoría a la práctica para que vuestro negocio deje de ser un conjunto de tareas sueltas y se convierta en un sistema digital bastante sólido, ¿vale? Eso es lo que pretendemos. Recordar, como siempre, que la tecnología es el motor, pero vosotros seguís siendo los conductores. Vamos a ver cómo poner ese motor a máxima potencia, ¿de acuerdo? Mm. A menudo, cuando nosotros hablamos de digitalización, pensamos en cosas como muy complejas, ¿no? O muy caras, pero la verdad es que eso no es así. ¿Por qué? La realidad es que un negocio turístico, ya sea un pequeñito hotel en la Costa del Sol o en la Sarquía o un restaurante en el centro de Jaén, se sostiene sobre tres pilares básicos. Si uno de estos pilares falla, el negocio sufre. Vamos a ver cuáles son esos pilares básicos. Primero, visibilidad. ¿Qué significa esto de visibilidad? Tiene que ver con que te encuentre. Es decir, imaginaros por un momento, porque a mí me gusta mucho poner ejemplos, ¿no? Para que lo veamos en la práctica, ¿no? Imaginaros que tenéis el mejor aceite de oliva o la habitación más limpia de toda la provincia, pero nadie sabe dónde estás. Hoy en día, si no estás en el mapa digital, no existes para el turista, ¿vale? Por eso decimos que la visibilidad es lograr que cuando alguien busque un plan para el fin de semana, tu nombre aparezca con una imagen impecable, ¿vale? No se trata, ni muchísimo menos, de estar en todas partes, ojo, sino de estar donde tu cliente mira, hacia donde se dirige el cliente. Entonces, segunda idea a tener en cuenta, la gestión. Que tengas una buena gestión de tu negocio es fundamental. ¿Eso qué significa? Significa que no se te escape nada. Este es el pilar, ¿eh? Que más paz os va a dar en el futuro. ¿Por qué? Porque la gestión digital es sustituir los papeles perdidos, las libretas de reservas borrosas y los olvidos por un sistema donde esté todo organizado. Significa que tanto tú como tu equipo sepáis qué ocurre en el negocio en tiempo real, sin errores y sin duplicar el trabajo, porque si no, imaginaros qué pérdida de tiempo, ¿no? Una gestión eficiente es dinero que dejas de perder. Y el tercer pilar súper importante sobre el que se tiene que apoyar cualquier negocio turístico sería que el interés se convierta en reserva. Es decir, que no solamente nos quedemos en que ya nos conocen y que gestionamos muy bien, sino que ese interés que demuestra el cliente o el futuro cliente se convierta en una reserva. Es decir, que venga con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues porque de nada nos sirve que te vean, que estés muy bien organizado, porque si el cliente no puede reservarte de forma fácil, pues imaginaros, ¿no? Entonces, el viaje del cliente debe ser suave, es decir, primero te encuentra, segundo le gustas y luego te reserva con 2 clics, ¿vale? A eso es lo que pretendemos llegar, a los 2 clics. Cuantas más barreras quitemos, como tener que esperar a que alguien coja el teléfono, más ventas directas conseguiremos, ¿vale? Entonces, la clave, que quiero que quede claro, la idea principal de este punto de la presentación, es que la digitalización no es un extra,
que haces cuando tienes tiempo. Es el lenguaje que habla el mercado ahora mismo. Si tu cliente usa, por ejemplo, el móvil para todo, tu negocio debe vivir en ese móvil, ¿vale? Vamos a conectar tu pasión por el servicio con las herramientas que lo hacen posible, ¿vale? Eso es lo que pretendemos que aprendáis en esta sesión. Antes de entrar en cualquier detalle más técnico, quiero hacernos una pregunta, ¿no? ¿Quién de aquí ha perdido alguna vez una reserva? Pues imaginaros por no ver un mensaje a tiempo. Eso yo creo que le ha pasado a mucha gente. O por haber olvidado por completo en un chat personal lleno de mensajes de grupos de amigos, de familia o del colegio de los niños. Esa sensación de darte cuenta 2 días después de que alguien te preguntó por una habitación o por una mesa y saber que ese cliente ya se ha ido a la competencia, yo creo que eso es bastante frustrante, ¿no? Y ocurre porque estamos intentando gestionar un negocio profesional con digamos, como con una herramienta diseñada para el ocio, ¿de acuerdo? Por eso vamos a detenernos en esta aplicación que ya conocemos, o podemos conocer casi todos, que es el WhatsApp Business, ¿vale? Y que, ojo, este WhatsApp Business no es una red social más, es vuestra oficina de recepción metida en el bolsillo, ¿vale? Es una herramienta gratuita y lo más importante es que está diseñada específicamente para gente como vosotros, dueños de hoteles, jefes de cocinas, guías turísticos, que no podéis ni queréis estar sentados 8 horas frente a un ordenador, ¿vale? Esta herramienta, WhatsApp Business, nos va a permitir crear un perfil de empresa y un catálogo que funciona como vuestra web miniatura dentro del móvil del cliente, ¿vale? Podéis poner vuestro horario real, vuestra dirección exacta con enlace a Google, perdón, Maps y vuestro correo electrónico. Se acabó el repetir 20 veces al día por dónde se llega o hasta qué hora abrís en el restaurante, ¿de acuerdo? Ofrece también podemos llamarlo que es una especie también de catálogo de servicios. ¿Por qué? Pues porque en lugar de enviar PDFs pesados que el cliente nunca descarga, podéis subir fotos de vuestros platos a través de esta aplicación, de vuestras rutas turísticas o de vuestras habitaciones. El cliente lo va a ver como si fuera una tienda online. En un momento dado, elige lo que le guste y os pregunte directamente sobre ese servicio concreto. ¿Y por qué va a ser vuestro mejor aliado? Que quiero que lo dejemos recalcado ya que estamos casi finalizando nuestro curso. Por 3 razones clave. O sea, va a ser vuestro aliado por 3 motivos. Primero, separar para descansar. Tiene que ver con la salud mental. No podéis tener la foto de vuestros hijos o vuestros planes de domingo mezclado con los justificantes de pago de la reserva, ¿no? Con WhatsApp Business separaréis vuestra vida privada de vuestra vida profesional. Cuando vuestra jornada termina, podéis cerrar ese mostrador digital. Si no separáis nunca, está claro que nunca vais a desconectar, ¿no? Segunda idea clave, imagen de confianza. Imaginaros, por ejemplo, a ese turista de Madrid, de Bilbao o de Berlín que está buscando dónde quedarse dentro de Andalucía. Si os escribe y ve un perfil con vuestro logotipo, vuestra ubicación exacta en Google Maps, vuestra web y vuestro horario, confía automáticamente. Si solo ve una foto vuestra de perfil en la playa o una imagen borrosa, eso va a crear dudas, ¿no? Y recordar, en nuestro sector, en vuestro sector, en el sector turístico, la duda se convierte o se traduce en una reserva ya perdida, en una reserva perdida, ¿vale? Otra idea clave que tenemos que tener en cuenta, vender incluso mientras duermes. ¿Qué significa esto? Pues que herramientas como la IA y la automatización, ya hemos visto en varias ocasiones, que trabajan aquí para vosotros. Mientras estáis cocinando un servicio, conduciendo con un grupo de turistas o simplemente descansando, WhatsApp Business puede estar entregando vuestra carta, vuestros precios o vuestra ubicación de una forma automática. ¿Y por qué podemos decir que en definitiva es vital para vuestro negocio hoy en día? ¿Por qué esta herramienta es vital? Porque el cliente ya está ahí. No le obliguéis a bajar una app nueva ni a navegar por una web lenta que no carga bien el móvil. El 98% de vuestros clientes tienen ya WhatsApp, ¿vale? Y lo usa a todas horas. Entonces, si se lo ponemos más fácil, vamos a vender más. Eso está claro. Segundo, por la confianza instantánea. Un perfil oficial está claro que ofrece o sea, digamos más bien transmite lo que es seguridad.
un número normal sin información de empresa transmite informalidad. Y en tercer lugar, es también importante que lo introduzcáis en vuestro negocio a día de hoy porque es gratis y es potente. Es decir, no os estamos pidiendo que invertáis miles de euros en un software complejo, ¿vale? Es una herramienta gratuita que solo requiere un poco de orden por parte vuestra, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver cómo dar ese paso para que vuestro móvil deje de ser una fuente de estrés y se convierta en vuestro mejor empleado, ¿vale? Y esto es vital por una razón. Ahorra tiempo y genera confianza inmediata. En el sector turístico, si vuestro catálogo en WhatsApp tiene fotos luminosas y precios claros, la decisión de reserva es mucho más rápida. Además, también hay que tener en cuenta que proyectáis la imagen de un negocio moderno y organizado. Recordar, eso es muy importante que os quedéis con esta idea. Un perfil bien configurado responde a las dudas típicas del cliente por vosotros, permitiendo centraros en el servicio presencial sin perder esas ventas digitales. Por otro lado, aquí vamos a hablar de lo que es la configuración estratégica. El primer paso no es la IA, es profesionalizar vuestra puerta de entrada. ¿Por qué? Que es WhatsApp Business, como hemos dicho. Olvidaros de la cuenta personal. Tenéis que ir a ajustes de empresa, configurar vuestro horario comercial, ubicación exacta. Segundo paso, el catálogo. Subid vuestras habitaciones o vuestros platos estrella con fotos reales. ¿Vale? Paso 3, el toque con IA. No escribáis la descripción de la empresa vosotros, ¿vale? Pedirle a la IA, por ejemplo, redacta una descripción de aproximadamente 50 palabras para mi hotel rural que suene acogedor, mencione mis desayunos caseros, mi ubicación en la sierra, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que vuestra configuración de esta herramienta WhatsApp Business debe ser con un punto de estrategia, ¿vale? O sea, no así a libre albedrío, sino siguiendo estas pautas que acabamos de hablar a continuación, ¿vale? Otro tema importante, el tema de la respuesta rápida, es decir, ¿estamos cansados ya de escribir siempre lo mismo? A veces puede resultar que sí. Entonces hay que usar las respuestas rápidas. El ejemplo, por ejemplo, crear un atajo llamado checking. ¿Vale? La tarea, pues sería pedirle a la IA, escribe un protocolo de bienvenida por WhatsApp que incluya la clave del Wi-Fi, la hora del desayuno y un enlace de Google Maps para aparcar. El resultado de todo esto, pues copiáis ese texto en WhatsApp Business y a partir de ahora, cada vez que llegue un cliente, escribís si el cliente recibe un trato de 5 estrellas en 2 segundos. ¿Vale? O sea que para que veáis que como lo más importante, lo que quiere el cliente son respuestas rápidas, pues utilizando esta aplicación, pero con ayuda de la IA, los resultados van a ser mucho más óptimos. Ahora vamos a hablar de otra herramienta también muy importante. Y la pregunta que os lanzo antes de empezar es, ¿quién de aquí pues lleva la agenda de su negocio en una libreta, en un post y pegado al mostrador o peor aún? Confía en la memoria. Imaginaros una situación, ¿vale? Esta situación, por ejemplo. Un cliente os llama para cambiar una reserva de una actividad o una mesa para el sábado. Lo anotáis en un papel rápido porque estáis atendiendo a otra persona. Y ese papel de pronto desaparece. Llega el sábado, tenéis una mesa ocupada que debería estar libre y un cliente enfadado en la puerta. ¿Cuánto os cuesta en estrés y en mala imagen ese pequeño olvido que hemos tenido? ¿Vale? Eh, la necesidad, o sea, esta herramienta como es el Google Calendar, ¿qué puede hacer por ti? Pues esta herramienta de Google no es solo un calendario, ¿vale? Para ver qué día es hoy. Ojo, es como vuestro centro de mando operativo, ¿vale? Al ser una herramienta digital y gratuita os permite, primero, una sincronización total, alertas y recordatorios, vistas múltiples, y es muy importante para el negocio. Detengámonos en cada una de las ideas, ¿vale? Cuando decimos que solamente hablamos de sincronización total, decimos que lo que apuntasteis en el móvil lo ve vuestro socio en su ordenador al instante, ¿vale? Se acabaron las preguntas de qué tenemos que hacer mañana. Luego también se convierte en una buena herramienta para alertas y recordatorios, porque podemos configurar avisos para que el móvil os repite
repita 30 minutos antes de que llegue un grupo o un día antes para recordaros que tenéis que hacer un pedido de suministros, ¿vale? Podéis ver vuestro día, vuestra semana o todo el mes, o sea, tenéis vistas múltiples de un vistazo, permitiendo saber pues cuándo podéis aceptar más reserva, cuándo estáis más completos, ¿vale? La importancia estratégica de calendar de esta herramienta es que elimina el error humano y optimiza vuestros recursos, ¿vale? En turismo, el tiempo es dinero, eso nunca lo olvidéis. Si tenéis vuestros turnos de personal, las entradas de viajeros y los eventos locales de vuestro pueblo o ciudad en un solo calendario, podéis anticiparos. ¿Que hay un festival en el pueblo el mes que viene? Pues ¿qué hacéis? Lo anotáis en esta herramienta y ya sabéis que ese fin de semana necesitáis más refuerzo. O sea, tenéis como, digamos que os anticipáis, ¿vale? O sea, que no, por eso quiero que muchas veces se cree que el calendario pues simplemente es para apuntar algo, ¿no? Y no, nos puede servir bien utilizado y estratégicamente, que nunca se olvide esa palabra, estratégicamente utilizado, puede dar muchísimos resultados, ¿vale? Entonces, anotar todo esto que hemos visto ahora mismo y ya sabéis que este fin de semana, pues a lo mejor pues, podéis necesitar más refuerzo. ¿Que un cliente cancela? ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo borramos y ese hueco queda libre visualmente para que cualquier otra persona del equipo lo pueda rellenar. O sea, que tener un calendario compartido es pasar de un negocio que sobrevive al día a un negocio que planifica su éxito. Eso no se nos puede olvidar, ¿vale? También repetimos, el calendario no es solo para citas médicas, es vuestro mapa de ventas, ¿vale? Está claro que tenemos que, con ayuda, ahora estamos hablando del tema de la configuración de la agenda, pero de una forma inteligente. Es decir, tenéis que crear un calendario secundario de color diferente, marketing e IA, ¿vale? Segundo, pedirle a la IA, dime cuáles son los 5 puentes y festivos más importantes para el turismo en mi zona este año. Paso 3. Bloquead esas fechas, por ejemplo, con un color llamativo que llame la atención, ¿vale? Entonces estamos viendo cómo estamos utilizando una configuración adecuada para que nos resalte los eventos o los días más importantes, ¿vale? Mm. La IA incluso también os va a avisar de cuándo vender. Por ejemplo, si ponemos un recordatorio 15 días antes de cada festivo que diga pedir oferta a la IA. ¿Qué tarea nos va a hacer? Cuando salte el aviso, decirle, faltan 2 semanas, por ejemplo, para la feria de abril. Redacta una oferta de reserva de última hora que cree urgencia. El resultado, ya dejáis de improvisar. Vuestro calendario os dice cuándo usar la IA para que las habitaciones y las mesas estén llenas antes de que llegue la fecha. ¿Vale? O sea que estáis viendo cómo es muy útil utilizando la herramienta de IA para que incluso nos anticipemos a las propias ventas que pueden venir en el futuro. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Mm, Luego vamos a hablar aquí del gancho, ¿vale? ¿Por qué? ¿Os ha pasado alguna vez que estáis fuera del negocio, quizás haciendo algún recado en una feria de turismo, y un cliente os pide que le enviéis por correo una factura de hace 3 meses? O, por ejemplo, el menú de vuestro pack de bodas. O peor aún todavía, se os rompe el ordenador o perdéis el móvil y de repente sentís ese sudor frío porque toda la documentación de vuestra empresa, tanto contratos, fotos, facturas, estaba solo ahí dentro. ¿Cuánto vale vuestra tranquilidad ante un imprevisto así? Os pregunto. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender lo que nos puede proporcionar y la tranquilidad que nos puede dar una herramienta tan necesaria como sería el Google Drive, lo que llamamos también como la nube. ¿Qué puede hacer por vosotros? La nube y en concreto Google Drive. Es como un archivador infinito y seguro que flota sobre vuestro negocio y al que podéis acceder desde cualquier lugar del mundo. ¿Vale? Da igual si usas el móvil, la tablet o el ordenador de un hotel donde estés alojado. Tus archivos están ahí a un clic de distancia. ¿Vale? Otro dato importante, que se puede compartir sin peso, es decir, se acabó ya la era de enviar correos con archivos que no cargan. Simplemente envías un enlace de Drive y tu gestor, tu socio o tu cliente puede ver la documentación al instante. O sea, por eso decimos que es una herramienta bastante útil a tener en cuenta. También se produce un escaneo directo
Es decir, con la app de Drive en el móvil puedes hacerle una foto a un albarán de un proveedor, por ejemplo, o a un contrato firmado y guardado directamente como PDF, sin escáner, sin cables y sin acumular papeles que acaban llenos de grasa o de polvo. También es muy importante esta herramienta para el negocio porque le da como una especie de valor real. Es decir, la importancia de la nube es la continuidad y la ubicuidad de vuestro negocio. También hablamos de seguridad. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si vuestro móvil se cae al agua o el ordenador de la oficina no arranca, pues no pasa nada. Compras otro, pones tu contraseña y ahí está todo. No has perdido ni un segundo de información. O sea, es una cosa también muy importante y muy interesante. Y por último, la idea de la colaboración. ¿Qué significa esto de colaboración? Significa que podéis tener una carpeta compartida con vuestro gestor donde subir las facturas según os llegan. Se acabaron ya los viajes a la gestoría con la carpeta llena de papeles el último día del trimestre, ¿vale? Entonces, también hay un ahorro de espacio. ¿Por qué? Porque vuestra oficina ya no se va a convertir en una habitación llena de archivadores, es vuestro móvil, ¿vale? Menos papel significa un negocio más limpio, más sostenible y mucho más ágil. O sea que esta herramienta, Google Drive, también, que todos conoceréis, pero bueno, a mí me ha gustado resaltar la idea para que lo veáis todavía con ejemplos como mucho más claros, ¿no? Luego, otro punto muy importante dentro del Google Drive y lo que llamamos nosotros la nube, hay que dejar claro que la IA tiene memoria de PC y si no le dais ningún contexto. Por eso necesitáis una carpeta en la nube, perdón, llamada cerebro digital. ¿Por qué? Primero, os recomiendo, paso número 1, crear un documento de Word o Google Doc llamado contexto maestro. Segundo, escribir ahí todo lo que vuestro negocio es, vuestra historia, vuestros precios, qué platos nunca faltan, quiénes son vuestros proveedores de metal, etcétera. Paso 3, tener ese archivo siempre a mano, tanto en el móvil o bien en el PC, ¿vale? Entonces, esto nos va a ayudar mucho porque eso se va a convertir, esta idea, en nuestro cerebro digital. Luego, también hay que tener en cuenta que aunque nos ayudemos de esta herramienta como es la IA, a la IA a veces inventa. Entonces, para que no lo haga, tenéis que usar vuestro archivo de la nube. Eso tenéis que tenerlo en cuenta también. Por ejemplo, antes de pedirle un post para redes sociales o un correo a un proveedor, hacer esto. La tarea, copia y pega el contenido de tu archivo de contexto y dile a la IA, basándote exclusivamente en este texto de mi empresa, redacta el menú del día o la oferta de esta semana. ¿Resultado que nos va a dar la IA? La IA dejará de ser una extraña y hablará como si llevara 20 años trabajando con vosotros, ¿vale? Entonces, está claro que tenéis que reducirle el contexto en el que tiene que hablar, ¿vale? Em, Luego, otro tema importante que vamos a tratar aquí, otra herramienta muy útil para el sector, para vuestro sector, para el sector turismo. Voy a hablar de ella, pero lanzando una pregunta. ¿Os ha pasado alguna vez que queréis anunciar una oferta especial para el fin de semana o el menú del día y termináis subiendo una foto borrosa con un texto mal puesto porque no sabéis, por ejemplo, utilizar programas de diseño? O peor aún, habéis tenido que pagar a alguien y esperar días para que os haga un simple cartel que necesitabais para ayer. ¿Cuánto impacto pierde vuestro negocio por no tener una imagen que entre por los ojos al primer segundo? Os pregunto. Ahora vamos a hablar de una herramienta súper interesante que muchos conoceréis, que es Canva. Canva, ¿qué puede hacer por vosotros? Pues Canva es una herramienta que democratiza el diseño para el sector turístico. Ya no necesitáis ser unos expertos en Photoshop, ¿vale? Tenéis miles de diseños ya hechos para hoteles, restaurantes, rutas turísticas, con lo cual cuenta con plantillas profesionales, ¿vale? Entonces, solo tenéis que hacer, lo único que tenéis que hacer es cambiar la foto y el texto, ¿vale? Em, Cuando hablamos aquí de Canva, también tenemos que hablar de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque aquí empieza lo bueno. Si no sabéis qué escribir, la IA de Canva redacta el texto por vosotros, ¿vale? Si en una foto vuestra sale algo que no os gusta de fondo, la IA lo va a borrar en un segundo.
Y además todo estaría en un clic. ¿Qué significa eso de que todo estaría en un clic? Pues que podéis crear el menú de vuestro restaurante, el folleto de vuestra casa rural o vuestras historias de Instagram con una coherencia total. Parecerá que tenéis a un diseñador en plantilla las 24 horas del día. ¿Vale? Y tercer idea clave sería la importancia que tiene para el negocio. ¿Por qué es importante para el negocio esta herramienta que estamos hablando de Canva? La importancia de Canva es la autoridad de marca. ¿Y qué significa eso de autoridad de marca? Eso significa que en turismo vendemos experiencias y emociones. Y eso está claro que entra por, lo primero es que entra por la vista. ¿Vale? Por lo tanto, para que quede clara la idea, un post de Instagram bien diseñado o un catálogo en PDF elegante os permite cobrar más y atraer a un cliente de mayor calidad. ¿Vale? Otro punto importante a tener en cuenta sería la agilidad. ¿Qué significa traducido a un ejemplo para que lo entendamos un poco mejor? Pues que si hoy tenéis una cancelación y queréis lanzar una oferta de último minuto, en 5 minutos tenéis un diseño profesional listo para enviar por WhatsApp. ¿Vale? Y también esta herramienta os va a ayudar a que vuestro negocio tenga siempre los mismos colores y estilos, haciendo que vuestro cliente os reconozca al instante, incluso en cualquier plataforma. Por lo tanto, muy importante, recordar esta idea principal. Lo que no luce profesional no se vende como profesional, ¿vale? Y eso es algo que quiero que tengáis en cuenta. Ahora, es importante también tener en cuenta otra cosa. No podéis publicar cualquier cosa con cualquier letra. En Canva, configurar vuestro kit de marca de la siguiente manera, ¿vale? Entonces, ahora os voy a dar los pasos a seguir para poder hacerlo con bastante estrategia, ¿vale? Paso número 1, subid vuestro logotipo. Paso número 2, elegir 3 colores que definan vuestro negocio. Por ejemplo, azul metal para ferralla, verde oliva para el aceite, ¿vale? Tercer paso, pedirle a la IA, dime qué tipografías transmiten modernidad y confianza para, para un negocio de alojamiento turístico y configurarlo en Canva. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería configurar vuestro kit de marca siguiendo siguiendo estos pasos, ¿vale? Esto si lo aplicáis mañana mismo, pues ya veréis cómo van dando resultados. Para terminar con lo que es el tema de la ejecución visual, ponemos un ejemplo, ¿vale? Usad la escritura mágica de Canva. Subid la foto de vuestro producto y usad la IA de Canva para expandir la imagen o borrar ese extintor que sale al fondo de la foto del pasillo. Luego, pegad el texto de copywriting que generamos antes con la IA. Resultado que vamos a tener un diseño bastante mágico. En 5 minutos tenéis un cartel que parece hecho por una agencia de publicidad de Madrid, pero hecho por vosotros mismos desde el propio mostrador de vuestro hotel. ¿Vale? O sea que estáis viendo cómo utilizando aplicaciones de la IA vais a conseguir un diseño bastante mágico, ¿vale? Mm, Otro tema importante que tenemos que tener ahora, que vamos a hablar ahora. ¿Os ha pasado alguna vez que tenéis la herramienta, o sea, el móvil, el ordenador, pero os ha faltado la creatividad o el tiempo para escribir? Esa parálisis de quedarte, imaginaros, mirando la pantalla en blanco sin saber cómo responder a una reseña injusta o cómo redactar un correo para captar un grupo de turistas o qué poner en un post de Facebook para que no parezca lo de siempre. O sea, está claro que a veces no sabemos qué tenemos que hacer, nos quedamos un poco como bloqueados, ¿vale? Entonces, perdemos bastante tiempo. ¿Por qué? Porque tardamos mucho tiempo en encontrar las palabras adecuadas para vuestro negocio, ¿vale? Entonces, si añadimos la inteligencia artificial a vuestro maletín digital, esto no significa contratar a un robot. Ojo, quiero que quede claro también esta idea. Significa añadir un cerebro extra a las herramientas que ya usáis, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en las herramientas que hemos estado viendo hasta ahora mismo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en WhatsApp? Pues que la IA nos ayuda a redactar respuestas perfectas y amables en segundos.
¿vale? En Canva, ¿qué es lo que hace la IA? Pues crea imágenes de la nada o escribe eslóganes, por ejemplo, ¿no? La IA puede incluso resumir vuestras facturas o ayudaros a planificar los turnos del personal. Digamos que es como el pegamento que hace que todas las herramientas que hemos visto hasta ahora, WhatsApp, Business, Drive, Google Drive, Canva, funcionen 10 veces más rápido todavía. ¿Vale? Entonces, no es una herramienta más, sino que es como, digamos, el motor que acelera todas estas herramientas que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto para el negocio? Porque la importancia de integrar la IA ahora mismo es la ventaja competitiva. ¿Vale? Lo que antes, por ejemplo, os llevaba una hora de redacción o diseño, ahora en un minuto está hecho ya. ¿Vale? Entonces, eso es una hora más que podéis dedicar a qué? A vuestros clientes o incluso a vuestro descanso personal. ¿Vale? Os permite incluso tener textos y diseños que parecen hechos por una agencia de marketing de primer nivel, pero sin el coste que conllevaría realmente si lo hicieran ellos mismos. Y luego cuando hablamos de la personalización, que es un concepto que utilizamos mucho en todas nuestras presentaciones, en todas nuestras explicaciones, ¿vale? Y que me gusta a mí tanto en el sector del turismo, la personalización, la IA nos va a permitir tratar a cada cliente como si fuera el único que existe para nosotros, analizando sus gustos, respondiendo de forma única, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que en el sector turístico andaluz, donde la competencia es bastante alta, usar la IA no es un lujo, es una herramienta para no quedarse atrás, ¿vale? Perdón. Hasta ahora hemos hablado de herramientas, ¿vale? Hemos nombrado algunas muy interesantes que podéis aplicar a vuestro día a día y ya he explicado cómo se puede explicar incluso también con los pasos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la persona. La persona es el cliente, el que nos paga, o sea, el turista, llamémosle, ¿no? Olvidaos del turista, por supuesto, de hace 10 años, que venía con una guía de papel y un mapa. Hoy recibimos al turista que llamamos post-digital. ¿Qué significa esto? ¿Quién es esa persona? Es alguien que no separa su vida física de su vida digital. Para él, si algo no está en su móvil, es que no existe. ¿De acuerdo? Entonces, es un cliente que reserva la cena mientras va en el tren, que consulta las reseñas de vuestro hotel mientras aparca el coche y que espera que le contestéis un WhatsApp con la misma rapidez con la que contesta un amigo, ¿vale? Entonces, no es que sea impaciente, es que su mundo funciona ya en tiempo real. Y entonces, esto es una idea que tenéis que tener siempre presente, ¿vale? ¿Cómo se comporta esa persona? Ese turista ha cambiado ya las reglas del juego. ¿Por qué? En Andalucía y en el mundo entero por 3 razones que vamos a ver a continuación. Confía más en un extraño que en vuestra publicidad. Antes de mirar vuestra web, mira las fotos reales de otros clientes en Instagram o las críticas en Google, ¿vale? Segundo, búscala ese cliente, ese turista, porque ahora ya no se llama todavía cliente, ahora todavía está en turista y ahora imaginamos que más tarde se convertirá, o lo que pretendemos, en vuestro turista, ¿no? Busca la hiperpersonalización, es decir, no quiere un folleto estándar, quiere que sepáis que es alérgico al gluten, que viene con un perro o con un gato, o que prefiere una habitación con vistas y quiere que lo sepáis incluso antes de llegar. Tercer lugar, tercera idea importante a tener en cuenta, es también creador de contenido. ¿Por qué? ¿Por qué es creador de contenido? Porque cada plato que servís, cada detalle de vuestra casa rural es una oportunidad de que él os haga publicidad gratuita o una crítica feroz también ante miles de personas con un solo clic. ¿Vale? Entonces, esto siempre también tenerlo en cuenta. La conclusión estratégica de todo esto, ¿cuál sería? Pues sería, la conclusión es bastante clara. Ya no competís solo con el negocio de la calle de al lado, competís contra la última mejor experiencia que ese turista tuvo en su móvil, ¿vale? Si pidió comida por una app, por ejemplo, y le llegó en 20 minutos, su cerebro espera que vuestro WhatsApp sea igual de eficiente. Si reservó, por ejemplo, un vuelo en 3 clics, no entenderá por qué vuestro proceso de reserva, por ejemplo, es lento
es confuso, ¿vale? Entonces, el turista postdigital ya no viene a desconectar del mundo, viene a conectar con vuestra tierra, pero exige que esa conexión sea tecnológicamente impecable. Y vosotros, por eso tenéis que darle, o sea, por eso tenéis que utilizar las mejores herramientas, ¿vale? ¿Para qué? Para que lo que él pretende, vosotros se lo deis en bandeja, ¿vale? Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que estamos ante la era del turista post-digital. Aquí vamos a hablar de lo que la IA sin complicaciones. Seguro que usáis el corrector del móvil o habéis hablado alguna vez con Siri o con Alexa. Eso es inteligencia artificial básica, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es cómo llevar eso a un nivel profesional para que trabaje en vuestra recepción o en vuestra cocina. Llegados a este punto, debemos ver la inteligencia artificial no como una aplicación cerrada, sino como un nuevo tipo de empleado digital. Se ha convertido como en un nuevo empleado más de nuestra plantilla, ¿vale? O como un copiloto, como lo queráis llamar, que podéis también integrar en vuestras empresas. Cuando oímos muchas veces la palabra inteligencia artificial, a muchos nos viene a la cabeza la imagen de un robot que piensa por sí mismo o algo muy complejo que solo usan en Silicon Valley. No, pero la realidad es mucho más sencilla de lo que imagináis y mucho más útil para vuestro negocio. La IA no es una mente mágica, es en esencia un sistema capaz de analizar cantidades ingentes de datos para encontrar patrones y, ayudarnos a tomar decisiones o incluso crear contenido, ¿vale? Igual que elegís qué marca de coche usar para vuestros traslados o qué proveedor de software de gestión preferís, en el mundo de la IA existen diferentes opciones y quiero que os la veamos y quede claro, ¿vale? Para todos vosotros. Todas ellas comparten una base común. Son capaces de generar textos, analizar datos y resolver problemas complejos en segundo a partir de vuestras instrucciones, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta o sea, como para crear nuestra estrategia, hay que visualizar las diferentes opciones del mercado. ¿Esto qué significa? Esto significa que no todos los negocios tienen las mismas necesidades, por lo que existen diferentes modelos que podéis probar para ver cuál os resulta mucho más cómodo o más eficaz. Seguramente habéis oído hablar todo del ChatGPT, ¿vale? De Gemini, de Google o de Claude, ¿vale? Algunos destacan por su capacidad creativa, otros por su integración con vuestro correo y calendarios y otros por su seguridad y precisión técnica. Por lo tanto, aquí tiene que haber una especie de libertad de elección. Tenéis que elegir el que más os convenga a vuestro negocio o incluso dentro de vuestro negocio el que más os convenga en el momento que lo necesitáis, ¿vale? Lo importante no es el nombre de la herramienta, sino aprender que no es nada fácil a comunicarse con ella. Una vez que aprendéis a dar instrucciones claras, que son los llamados prompts, podéis saltar de una a otra según lo que necesitéis en cada momento de vuestra jornada turística, ¿vale? ¿Por qué es mejor que elijáis vuestra propia herramienta en lugar de imponer una solo? Pues está claro que en un momento dado, imaginaros, un hotel puede preferir una IA integrada en su ecosistema de Google, por ejemplo, Gemini, para gestionar reservas, mientras que un guía turístico pues, puede preferir la rapidez de la app móvil de otra opción. ¿Vale? Está claro que cuando hablamos de coste económico existen versiones gratuitas muy potentes y versiones de pago con funciones bastante avanzadas. ¿Vale? O sea, cada uno de vosotros puede escalar el uso de la IA según el tamaño de su negocio y, por supuesto, su presupuesto. A tener en cuenta también que dentro de la IA lo que más nos interesa hoy es el PLN, procesamiento de lenguaje natural. ¿Y qué significa esto? Es la capacidad que tiene la máquina para entendernos cuando hablamos o escribimos, ¿vale? Hasta hace poco a los ordenadores había que darle órdenes con códigos raros. Ahora, gracias al PLN, podéis hablarle a la IA como le hablaréis a un empleado más, ¿vale? Por ejemplo, escríbeme un menú para el jueves usando estos ingredientes o responde a este cliente que se queja del ruido de forma muy educada. La IA ya no, no solamente lee palabras, sino que entiende el contexto, el tono y hasta la intención de quien escribe, ¿vale? ¿Y por qué es una revolución para el turismo esta herramienta? La verdadera revolución es que la IA es capaz de aprender, ¿vale? Cómo habláis vosotros y cómo escriben vuestros clientes.
¿vale? Puede analizar miles de reseñas de vuestro hotel y deciros, oye, la gente se queja mucho, por ejemplo, de que las almohadas son duras, ¿vale? O incluso puede redactar un post para Instagram que suene exactamente como si lo hubierais escrito vosotros tras una tarde de inspiración. Es decir, en definitiva, es el mejor asistente que podéis tener, ¿vale? Es el asistente que nunca se cansa de escribir y que siempre tiene una respuesta amable lista. Por eso hablamos de ella sin complicaciones. Mm, muchos de vosotros podéis pensar también, vale, la IA entiende el español de Valladolid, el inglés de Londres, pero ¿qué pasa cuando yo le hablo de un avío, de que el restaurante, por ejemplo, está petado o de que un cliente es muy apurado? ¿Cómo, o sea, cómo entendería la IA nuestro lenguaje andaluz, que como sabéis nos caracteriza porque a veces nos comemos algunas palabras, algunos finales de palabras, ¿no? Eh, existe muchas veces el miedo de que para usar la IA tengamos que hablar como un robot o en un lenguaje técnico que no nos sale natural, pero la realidad os va a sorprender bastante. ¿Por qué? Porque la IA actual ha sido entrenada con miles de millones de conversaciones y sí, entiende perfectamente el contexto andaluz, ¿vale? Gracias al procesamiento del lenguaje natural, la IA no solo busca palabras en un diccionario, sino entiende qué queremos decir con esas palabras, ¿vale? Si le pides, por ejemplo, que redacte una oferta para un tapeo por el barrio, sabe que no te refieres a una cena de gala, evidentemente, ¿vale? Si le explicas que tu casa rural está en un entorno de categoría, sabe que tiene que usar adjetivos que transmitan autenticidad, excelencia, ¿vale? La IA es capaz de captar la ironía, la cercanía y esa calidez que caracteriza el sector turístico de Andalucía. No hace falta, eh, no hace falta eh, que cambiéis vuestra forma de ser para usarla, ¿vale? Al revés, ella se adapta a vosotros. Y hablamos de cuando la aplicamos en la realidad, tu voz es como si fuera tu voz, pero potenciada, ¿vale? ¿Qué significa esto para vuestro día a día? Pues va a significar cercanía, tener cercanía con el cliente sin esfuerzo, va a significar traducción con bastante salero, porque vuestra IA cuando traduce vuestra carta al inglés o al alemán ya no lo hace de una forma robótica, es capaz de explicar que es una regañada o que es un espeto de forma que el turista extranjero lo entienda y le apetezca incluso probarlo, ¿vale? En resumen, la tecnología ya habla nuestro idioma también. Ahora solo falta que nosotros empecemos a hablar con ella para que nos quite el trabajo pesado, ¿vale? Que es escribir y traducir. Muy bien. A continuación, vamos a seguir hablando de la hospitalidad aumentada, ¿vale? Que ya lo hemos nombrado en otra ocasión. Em, ¿Qué significa? ¿No? Vamos a recalcarlo de nuevo porque es un concepto que antes de marcharnos de este curso quiero que quede bastante arraigado en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿vale? Eh, porque tenemos que pararnos a pensar y a reflexionar. A menudo tenemos miedo de que tanta tecnología, por ejemplo, enfríe el trato con el cliente, pero hay que tener en cuenta que la hospitalidad aumentada es justo todo lo contrario. No se trata de poner una pantalla entre tú y el turista, sino de usar la IA para que te quite de encima todo el trabajo mecánico. Llamémosle papeleo, responder las mismas 50 preguntas al día, redactar correos aburridos, para que tú tengas más tiempo de hacer lo que mejor sabe, que es, como hemos visto en otras ocasiones, ser un anfitrión excepcional. ¿Vale? Digamos que es tecnología al servicio de la calidez humana. ¿Vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos un poco mejor, ¿vale? Vamos a poner una aplicación práctica. Imaginaros estas tres escenas reales en vuestro negocio. Por ejemplo, en la recepción, un cliente llega cansado y te pregunta por rutas de senderismo. En lugar de darle un folleto fotocopiado, usas la IA para generarle en 10 segundos una ruta personalizada basada en su edad, en el tiempo que tiene para hacerla y en sus gustos, ¿vale? Por ejemplo, rutas con sombra que pasen por un riachuelo. Eso es hospitalidad de lujo, ¿vale? En el caso de la gestión de reseñas, recibes una crítica de Booking,
La IA analiza el tono y te propone una respuesta elegante, agradecida y profesional en un segundo. Tú solo tienes que darle el visto bueno y enviarla. Has gestionado tu reputación sin perder los nervios. Estoy dando cuenta, ¿no? Cómo es la aplicación práctica de todo esto. En el servicio, puedes predecir que por el tipo de reserva que tienes este fin de semana, por ejemplo, imaginaros, muchas familias con niños, pues vas a necesitar un refuerzo en el menú infantil porque no estáis muy acostumbrados a recibir niños o en actividades específicas. La IA te ayuda a anticiparte antes de que el problema ocurra, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es el futuro? La importancia de este enfoque es que el cliente percibe un servicio de 5 estrellas en vuestro negocio local, ¿vale? Mientras tu competencia sigue dando respuesta bastante estándar, tú das las soluciones a medida, ¿vale? Hiperpersonalizadas. Y un cliente que siente que te has adelantado a sus necesidades es un cliente, como ya hemos repetido muchas veces, que vuelve y te recomienda con entusiasmo. Y eso no se puede olvidar, ¿vale? Volvéis a disfrutar de vuestro trabajo porque la máquina se encarga de lo tedioso y vosotros os encargáis de la sonrisa, del detalle, de la hospitalidad que hace única a nuestra tierra, ¿vale? Entonces, os hago y os lanzo esta pregunta, ¿vale? Para que reflexionéis cuando veáis esta clase virtual. Si mañana tuvierais 2 horas libres más al día porque la IA os ha quitado todo el papeleo, ¿a qué detalle de vuestro negocio se la dedicaríais? Esa es la pregunta que os lanzo. O sea, si os lanzo esta pregunta y vosotros lo pensáis, pues lo que estamos haciendo es visualizar, o sea, haceros visualizar el beneficio real que va a tener todo esto, ¿vale? Recuerda, la IA puede escribir el mensaje de bienvenida, pero sois vosotros lo que ponéis el alma al abrir la puerta. Eso es la hospitalidad aumentada, eficiencia digital, pero con corazón andaluz. Vamos a pasar a otro tema. ¿Os ha pasado alguna vez que un cliente os escribe por WhatsApp para preguntar si admitís mascotas? No podéis contestar porque estáis en pleno servicio y cuando le escribís 1 hora después dice gracias, pero ya he reservado en otro sitio, por ejemplo. O peor todavía, ¿os ha pasado que un cliente llega a vuestro hotel o a vuestro restaurante y se siente como uno más porque no recordáis, o sea, y se siente como uno más porque no recordáis que ya estuvo el año pasado o que prefiere la mesa de la ventana? ¿Cuánto nos duele perder una venta por tardar 10 minutos o por no haber prestado atención al detalle? ¿Vale? Aquí es donde la IA se convierte en vuestro mejor recepcionista y relaciones públicas. La IA no duerme ni descansa. Puede responder esa duda sobre las mascotas o el horario de entrada a las 3 de la mañana con total amabilidad y precisión. El cliente recibe su respuesta al segundo, ¿vale? Y esa velocidad es la que cierra la venta antes incluso de que se vaya a la propia competencia. La IA puede analizar en un segundo las preferencias de un cliente que nos ha escrito antes. Es decir, nos puede avisar de la siguiente manera. Oye, a este cliente le gusta el vino blanco frío. O, ojo, este viajero prefiere rutas de senderismo suave. Nos permite tratar a cada turista como si fuera un cliente VIP de toda la vida, dándole recomendaciones que parecen magia porque encajan justo con lo que él busca. Hay una hiperpersonalización. La importancia de dominar estas claves o estas dos claves es la supervivencia y la rentabilidad. En el mundo digital, el primero que responde, tenéis que tener claro, es el que se lleva la reserva. La inmediatez es vuestra mejor herramienta de ventas. Un cliente que siente que le conoces y que le ofreces exactamente lo que necesita, lo que llamamos la personalización, está dispuesto a pagar más y a consumir más servicios extras. O sea, lo que más valoran los turistas en plataformas como Booking o TripAdvisor es la rapidez en la comunicación y el trato personalizado. Por lo tanto, dominar la inmediatez y la personalización con la IA no es tecnología, es inteligencia de negocio para que el cliente te elija a ti y no al de al lado y no a la competencia. ¿De acuerdo? Entonces, estáis viendo cómo estos puntos son tan importantes, ¿vale? Y para acabar esta diapositiva con una reflexión rápida, ¿vale? Que podéis haceros es pensar
en vosotros mismos. Si entráis en una web y no encontráis el precio o escribís a un sitio y nadie os contesta, ¿qué hacéis? ¿Esperáis o buscáis otro sitio? El cliente de vuestro hotel o de vuestro restaurante va a hacer exactamente lo mismo. Así que ahora que entendemos qué quiere el viajero, vamos a ver la herramienta número 1 para darle eso que busca exactamente. Entonces, mm, para dominarla en vuestro día a día, es fundamental entender que no es una sola tecnología, sino que es la unión de varias. En nuestro sector, en vuestro sector, el sector turístico, nos interesa especialmente dos motores que trabajan juntos para hacer la vida mucho más fácil. El aprendizaje automático o machine learning y el PLN, procesamiento de lenguaje natural. No son solo nombres técnicos, son la razón por la que vuestro móvil hoy es capaz de entender una reserva o predecir un pico de ocupación. El aprendizaje automático es el que sabe que va a pasar, ¿vale? Y el PLN es el que sabe cómo contarlo, ¿vale? ¿Qué hace cada uno por nosotros? Aunque colaboran entre sí, cada uno tiene una función distinta dentro de vuestro negocio, ¿vale? El aprendizaje automático, digamos que es como la experiencia, es la capacidad de la IA para aprender de los datos sin que le demos instrucciones fijas, ¿vale? Imaginaros un sistema que analiza vuestras ventas de los últimos 3 años y detecta que cada vez que hay feria en el pueblo de al lado, vuestras reservas suben un 20%. Aprende del pasado para ayudaros o para preparar el futuro, ¿vale? ¿Qué sería el PLN? El PLN es la comunicación, es el motor que permite a la máquina entender y generar un lenguaje humano. Es lo que hace el ChatGPT o el WhatsApp Business. No lean letras sueltas, sino que entiendan el tono de un cliente enfadado o la alegría de alguien que está reservando su luna de miel. Es el puente entre vuestra forma de hablar y la frialdad de los datos, ¿vale? ¿Por qué es vital que estos dos motores, funcionen en vuestra empresa? Pues es vital porque hay una personalización a escala, es decir, el PLN os permite responder a 100 clientes de forma única y cercana en el tiempo que antes tardabais en responder solamente a uno. Hablamos de previsión y ahorro. ¿Por qué? Porque el aprendizaje automático os ayuda a no tirar comida en el restaurante o a no tener personal de más en un martes flojo, porque predice la demanda con una precisión que la mejora humana no alcanza, ¿vale? Cero errores, vamos a hablar también de cero errores de interpretación. Al entender también el contexto, la IA evita que un mensaje automático suene robótico o fuera de lugar, protegiendo vuestra reputación online, ¿vale? En definitiva, el aprendizaje automático os da la estrategia y el PLN os da la voz. Juntos convierten vuestro negocio en una máquina de precisión con cara humana. Entonces, ahora que entendemos cómo piensa y cómo habla la IA, vamos a ver la herramienta que mejor combina ambas cosas. Y ahora vamos a hablar aquí de lo que es el viaje del huésped, que sería, tiene varias partes, tiene 4 partes en total. El alcance, la interacción, la reserva, lo que llamamos convert, y el engagement, que es el engagement, es la fidelización, ¿vale? Para que la digitalización tenga sentido en vuestro negocio, debemos entender muy bien el viaje que hace el viajero desde que sueña con su escapada hasta que vuelve a su casa. El modelo RACE nos permite dividir este camino en 4 etapas clave, donde la inteligencia artificial no es un extra, sino el motor que acelera cada fase. No se trata de atraer a cualquiera, sino de acompañar al cliente adecuado en el momento justo. ¿Vale? La primera fase, la fase reach, alcance, significa que te encuentren. En esta fase la IA analiza qué busca el turista. Por ejemplo, hotel con encanto en la Sierra de Aracena y ayuda a que vuestro contenido aparezca el primero. La IA optimiza vuestros anuncios y textos para que entre miles de opciones el radar del viajero se detenga concretamente en la vuestra. Es visibilidad inteligente, la llamamos así. Segunda parte o segundo momento, ACT, interacción. Una vez que ya te han encontrado,
queremos que te consideren, ¿no? Pues una vez que nos han encontrado, el cliente quiere respuestas. Aquí entra en funcionamiento el PLN. Un chatbot o un WhatsApp automatizado responde dudas sobre el desayuno, el parking, si aceptáis mascotas, en miles de segundos. La IA logra que el cliente interactúe con vuestra marca de una forma fluida, sin esperas que enfríen el interés, ¿vale? La tercera parte sería la parte convert, que llamamos, que traducido al español sería conversión. Es que te reserven. Aquí queremos que nos reserven, ¿vale? Es el momento de la verdad, que es lo que nos interesa, nuestro objetivo, todo este tiempo, en todo este curso que estamos dando. Es el momento en el que la IA ya lo que hace es personalizar la oferta. Si detecta que es una pareja, le ofrece el pack romántico. Si es un profesional, le confirma la conexión de Wi-Fi de alta velocidad. Al eliminar todas las dudas y facilitar el pago, la reserva, con un clic, la IA maximiza vuestra tasa de ventas directa. Y por último, tenemos la última parte, que sería la parte de la fidelización. Lo que pretendemos es que vuelvan y además que te recomienden a otros futuros turistas, futuros viajeros, ¿vale? El viaje no termina cuando se van. La IA lo que hace es analizar la satisfacción del cliente, le envía una encuesta personalizada o un descuento para su próximo aniversario. Además, nos ayuda a gestionar las reseñas de forma masiva, pero siempre con un toque humano, convirtiendo a vuestro huésped en un embajador de vuestra marca, ¿vale? Por lo tanto, implementar el modelo RACE con IA transforma vuestra gestión de marketing en un sistema de precisión, ¿vale? Dejáis de gastar dinero en publicidad que no ve nadie para impactar solo en quien realmente tiene intención de viajar. Vuestro negocio está vendiendo 24 horas al día, 7 días a la semana y atendiendo en las 4 fases del ciclo, incluso cuando estáis durmiendo o en temporada baja. Es mucho más barato que un cliente vuelva a que tengamos que buscar uno nuevo, que le llamaríamos el reach. La IA hace que esa rueda gire sola. En resumen, podemos decir que el modelo RACE es el mapa y la IA es el vehículo que nos permite recorrerlo mucho más rápido que vuestra competencia. O sea que tener siempre presente lo que es el viaje del huésped. El análisis de sentimiento, ahora vamos a pasar a hablar del análisis de sentimiento, es una rama dentro de la inteligencia artificial que permite identificar, extraer y cuantificar estados emocionales y opiniones dentro de un texto. En vuestro día a día, esto significa que la IA no solo lee las palabras de una reseña de Google, un comentario en Instagram o un mensaje de WhatsApp, sino que es capaz de clasificar si el tono es positivo, negativo o neutro, detectando incluso matices, ¿vale? Tradicionalmente, la gestión de reputación dependía de que el dueño del negocio leyera una a una las críticas y sacara sus propias conclusiones. Con la IA, este procedimiento cambia radicalmente. Primero, puede avisaros, puede detectar alarmas, puede extraer patrones. Existe una neutralidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque elimina el sesgo emocional. A veces una crítica negativa nos duele y le damos demasiada importancia. Sin embargo, la IA nos ayuda a ver la foto completa y saber si es un caso aislado o un problema real del negocio. ¿Por qué es vital integrar este análisis de sentimiento en vuestra estrategia turística? ¿Por qué? Pues porque mejora el producto y porque mejora el servicio, ¿vale? Os da datos objetivos para tomar decisiones. Si el sentimiento, por ejemplo, sobre el precio es negativo, quizás debéis comunicar mejor el valor de lo que ofrecéis o ajustar vuestras tarifas, ¿vale? Va a proporcionaros respuestas inteligentes. Al conocer el sentimiento exacto, la IA puede redactar una propuesta de respuesta que empatice perfectamente con el cliente, ¿vale? Y por último, hay una vigilancia de la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que podéis usar esta herramienta para analizar el sentimiento de los clientes de vuestra competencia también y detectar sus puntos débiles para convertirlos en vuestras fortalezas, ¿vale? Vamos a analizar también los puntos débiles del de enfrente. En resumen, el análisis de sentimiento transforma las palabras de vuestros huéspedes en datos estratégicos para que vuestro negocio nunca deje de evolucionar. O sea, que para que veáis que no se nos puede escapar nada, ¿vale? Que todo es súper importante. Aquí vamos a hablar un poquito de los chatbots, ¿vale? De los básicos y de cómo ya introduciendo la IA
pues se convierte todo en mucho más moderno, más agilizado, más desarrollado, ¿vale? Yo sé que muchos de vosotros habéis tenido experiencias malas con los primeros chavos, que eran unos sistemas basados en reglas fijas que obligaban al cliente a elegir entre la opción A o la opción B. Si el turista preguntaba algo fuera del guión, la máquina se bloqueaba. Esa etapa del chatbot ya ha muerto totalmente. La llegada de la IA generativa y el PLN han dado un paso, os han dado paso a lo que llamamos el asistente virtual, un sistema que no solo sigue reglas, sino que comprende el lenguaje humano y genera respuestas coherentes en tiempo real, ¿vale? La diferencia entre lo que conocíamos y lo que tenemos ahora es abismal en tres puntos clave. Primero, hay una comprensión del contexto. El chavo antiguo buscaba palabras clave. El asistente actual entiende la intención. Segunda idea importante, personalización dinámica. El asistente virtual tiene memoria. Puede recordar que el cliente ya preguntó por una cuna hace 10 minutos y aplicar esa información a la siguiente respuesta. Tercera idea importante, multitarea real. Ya no solo responde dudas, es un asistente virtual moderno porque puede gestionar una reserva en vuestro motor de ventas, enviar un enlace de pago seguro por WhatsApp o recomendar una bodega cercana basándose en los gustos del viajero. Entonces, tenéis que tener este cambio. ¿Por qué es importante o fundamental este cambio para vuestra competitividad turística? Pues os contesto. Primero, reducción de la carga operativa. ¿Por qué? Porque el 80% de las consultas en turismo son repetitivas. Segundo, venta asistida a las 24 horas del día, 7 días a la semana, mientras descansáis. Tercero, escalabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que podéis atender a 50 clientes a la vez con la misma calidez y personalidad. Vale, seguimos. Tenéis que tener en cuenta el tema de la ética y de la privacidad también. ¿En dónde estaría el límite de la automatización? ¿Vale? Al manejar datos de viajeros, tenéis que tener en cuenta que entramos en el terreno de la privacidad y la ética, ¿vale? La IA es una herramienta externa y como tal debemos saber qué información podemos compartir con ella y cuál debe quedarse bajo llave, ¿vale? Tenemos que tener muy claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, que ya lo hemos visto en alguna ocasión. Tenemos que hablar también de datos públicos versus datos privados. Es decir, podéis usar la IA para redactar un menú, para un post de Instagram o responder una duda. Pero nunca, nunca debéis introducir datos personales identificables como DNI, tarjetas de crédito, direcciones privadas en modelos de IA abierto. La regla de oro es, si no lo pondrías en una valla publicitaria, no se lo puedes dar a una IA gratuita. ¿Vale? Entonces, es muy importante cumplir el reglamento legal y en el sector turístico andaluz, el trato humano y la confianza son nuestros mayores activos, ¿vale? Un cliente que siente que sus datos se manejan con ligereza no volverá. La ética es en sí misma una estrategia ya de fidelización, ¿vale? Entonces, tenemos que establecer los límites que sean claros. Os aseguráis de que la IA sea vuestra aliada y no que se convierta en un riesgo. En resumen, podemos decir que la ética en la IA no es un freno, es el seguro de vida que es el seguro de vida de vuestra transformación digital. Aquí vamos a hablar de otro punto importante, un punto débil crítico que tiene, que sería las alucinaciones. ¿Qué es eso de las alucinaciones? Una alucinación ocurre cuando la IA genera una respuesta que suena perfectamente lógica, segura y bien redactada, pero que es totalmente falsa, ¿vale? No es que la máquina intente engañarnos, es que su función es completar la frase de forma más probable y a veces, si no tiene el dato real, se lo inventa para seguir el ritmo de la conversación. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto también en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque en vuestro negocio turístico estas alucinaciones suelen presentarse de tres formas muy claras que debemos aprender a detectar. Invención de datos, la IA puede inventarse el horario de un monumento cercano, el precio de un suplemento o de vuestro menú o decir que vuestro hotel tiene piscina cuando no la tiene. Entonces, ojo, cuidado con esto, ¿vale? Lo dirá con total seguridad, pero es un dato erróneo, ¿vale? Puede mezclar información. ¿Eso qué quiere decir? Puede fusionar datos de dos restaurantes distintos o aplicar las normas de una aerolínea a vuestra política de cancelaciones de una casa rural. Mezcla conceptos reales para crear una respuesta que parece válida, pero en realidad no lo es. Entonces, ojo, mucho cuidado con esto. Luego también puede generar una falsa confianza. Este es el mayor riesgo. Atención, la IA nunca te dirá no lo sé,
a menos que se lo exijas. Responderá con un tono tan profesional y convincente que es fácil dar por bueno incluso un dato que podría generaros una reclamación de un cliente. Entonces, tenéis que tener muchísimo cuidado con esto. Entonces, hay que ser consciente de que existen estas alucinaciones. ¿Para qué? Para evitar reclamaciones, para que establezcáis una responsabilidad profesional y para que habléis con criterio de experto. ¿Vale? En resumen, hay que tratar a la IA como un becario muy inteligente, pero que a veces inventa cosas para quedar bien. ¿Vale? Entonces, hay que verificar siempre los datos críticos antes de darles el visto bueno. Vamos a aprender la fórmula mágica, que sería el método RCT, ¿vale? RCT sería rol, contexto y tarea. ¿Por qué? Porque es muy importante crear un buen PROM. El PROM es la instrucción que le damos a la IA, ¿vale? Es la estructura profesional para construir un PROM que garantice que la herramienta trabaja exactamente como vuestro negocio turístico lo necesita, ahorrando tiempo de correcciones posteriores, ¿vale? Entonces, para que la IA pueda dar respuesta de experto en turismo, debemos darle estos tres ingredientes, ¿vale? Siempre tenéis que tener en cuenta. El rol es quién es la IA, tenéis que decirle quién es, antes de pedirle nada, decirle quién debe ser, o sea, qué papel debe asumir, como en cualquier, imaginaros, película. Cada película tiene su reparto y sus protagonistas, ¿no? Eh, Luego, el contexto, es decir, la fe. ¿Qué es lo que está pasando? Dale los detalles de la situación. Por ejemplo, tengo un cliente enfadado porque su habitación no estaba lista a las 2 y viene de viaje muy cansado y muy largo, ¿vale? Cuanto más información real le deis de vuestro día a día, mejor será la solución que os proporcione. Y lo tercero sería la tarea. Estamos con la fórmula mágica es RCT. ¿Qué queremos exactamente? Hay que ser muy específico, ¿vale? En el mensaje. Entonces, por eso podemos decir, por último, cuando hablamos de, como resumen a esto, podemos decir que el método RCT es lo que diferencia a un usuario aficionado de un profesional del turismo aumentado. Esto quiero que lo tengáis en cuenta y profundicéis un poco más, porque ya nos queda poco tiempo para acabar la sesión y ya no me da tiempo más a explicar, pero que detengáis en esta fórmula mágica, ¿vale? Que la tengáis en cuenta. También está claro que para entender el impacto real del método, vamos a ver un caso práctico, ¿vale? Para que lo entendamos un poquito mejor. Imaginar un mismo hotel boutique en el centro de Sevilla que necesita redactar un mensaje de bienvenida para sus clientes. El hotel es el mismo, las habitaciones son las mismas de siempre, pero el público objetivo es distinto. Si le pedimos a la IA que escriba un texto de bienvenida, pero sin darle un rol o un contexto, el resultado será muy genérico y eso no lo queremos, ¿no? Entonces, si cambiamos el rol, la IA va a transformar radicalmente su lenguaje. Fijaos en la diferencia de estas dos aplicaciones del mismo motor de IA. Voz A, un perfil ejecutivo de lujo. Rol, director de hotel de lujo. Resultado, pues un lenguaje sobrio, elegante y formal. Usa palabras como distinguido, excelencia o estancia impecable. Entonces, ese tono transmite exclusividad. Voz B, perfil ya, joven, experiencial. ¿Qué rol le vamos a dar? Anfitrión de alojamiento moderno y desenfadado. Vamos a convertirnos en un anfitrión desenfadado. Resultado, que vamos a tener un lenguaje vibrante, cercano y con uso de emoticonos. Usa expresiones como bienvenido a tu casa, disfruta de la ciudad o estamos aquí para lo que necesites. Es decir, el tono ya transmite más frescura, cercanía. O sea, estáis viendo cómo según a quién nos dirijamos, nuestra voz tiene que ser diferente. ¿Vale? ¿Qué nos enseña este ejemplo para vuestra rentabilidad? Pues primero que hay coherencia de marca. Segundo, que hay una conexión emocional porque la voz se adapta y conectáis muchísimo mejor con el cliente. Luego hay una versatilidad sin esfuerzo, ¿vale? Y en resumen, el mismo hotel puede tener miles de voces. Eso es lo que quiero que quede claro en la idea, esta idea, ¿vale? Vuestro trabajo es decidir cuál es, o sea, es la que vuestro cliente quiere escuchar, ¿vale? Tenéis que decir cuál de esas voces, de todas las que tiene, es la que vuestro cliente quiere escuchar.
Ahora que ya conocemos qué es la IA, cómo piensa, sus riesgos y sobre todo el método RCT para dirigirla, vamos a poner, pues, a ver algunos ejemplos prácticos, ¿vale? Tras haber hecho vuestras primeras pruebas, habréis notado que la IA no es adivina. El prompt es el conjunto de instrucciones de texto que le damos a la herramienta para que genere un resultado. No es una simple búsqueda en Google, es una conversión técnica. Si el prompt es vago, el resultado será mediocre. Si el prompt es rico y estructurado, la IA se convierte en un consultor de alto nivel para vuestro hotel o para vuestro restaurante, ¿vale? La diferencia entre un buen y un mal prompt es lo que separa a un negocio que suena robot de uno que suena profesional andaluz de éxito, ¿vale? Entonces, quiero que tengamos claro que cómo tenéis que hablar con ChatGPT o Gemini para obtener resultados de calidad. Así que podemos decir que la IA nos va a quitar el trabajo, os lo va a quitar alguien que sepa escribir mejores prompts que vosotros. Por eso tenéis que tenerlo en cuenta y saber practicar, ¿vale? Porque en un futuro no muy lejano, todos usarán la IA. La diferencia está en quién sabe pedirle cosas únicas para ofrecer experiencias que la competencia con sus prompts genéricos no podrá igualar, ¿vale? Eso tenéis que también tenerlo en cuenta. Todos habéis sentido ese nudo en el estómago al recibir una notificación de Google Maps y ver una o dos estrellas. Imaginad este escenario. Un cliente se queja de la que la comida tardó mucho, ¿vale? Y que el camarero no fue amable. Y vosotros sabéis que ese día tenéis 3 bajas por gripe y el restaurante está completamente desbordado. Responder en caliente suele ser un error, o somos demasiado secos o demasiado defensivos. Necesitamos una respuesta que salve nuestra reputación ante los miles de personas que leerán esta reseña después, ¿vale? Entonces, aplicando el RCTF, en lugar de pelearnos con el teclado, vamos a construir la instrucción perfecta para nuestra IA. Rol, actúa como un director de relaciones públicas, experto en gestión de crisis para restaurantes de alta calidad. Contexto, un cliente llamado Carlos ha dejado una reseña de 2 estrellas quejándose de la lentitud. La verdad es que ese día tuvimos falta de personal por enfermedad. 3, tarea. Redacta una respuesta que le pida disculpas con elegancia, explique brevemente la situación y convide al cliente a volver para demostrarle de nuevo nuestra verdadera calidad. Formato. Quiero que me crees un párrafo de máximo 80 palabras, tono profesional pero humano sin sonar robótico. ¿Veis? O sea, hay un problema, solución. ¿Y qué nos devuelve la IA? Nos devuelve este mensaje que voy a leer a continuación. Hola Carlos, lamentamos sinceramente que tu experiencia no estuviera a la altura de lo que ofrecemos habitualmente. Ese día subimos varios imprevistos de última hora con nuestro equipo que afectaron a la agilidad del servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿estáis viendo la diferencia que hay? Es decir, ¿qué hemos conseguido con esto en apenas 30 segundos? Control de daños, no solo intentamos recuperar a Carlos, lo más importante es que cualquier futuro cliente que lea esta reseña vea que somos un negocio serio, ahorro emocional, nos ahorramos el desgaste de discutir con el cliente, imagen de marca, puesto que pasamos de una respuesta de dueño enfadado a una comunicación de empresa líder. Así que, ¿quién de aquí, de nuestra reunión, habría respondido de forma más cortante si lo hubiera hecho solo? O sea, la IA se convierte en nuestro mejor filtro de paciencia, sobre todo cuando el cliente tiene la razón. Luego tenemos otro caso práctico que se refiere al conserje digital de 24 horas, 7 días a la semana, ¿vale? Imagina que un turista, me gusta mucho poner ejemplos, ¿vale? Para que veamos todo como más rápido, más sencillo, más agilizado mentalmente. Imagina que un turista llega a vuestro hotel o apartamento turístico a las 11 de la noche. Tiene hambre, quiere saber dónde aparcar o qué hacer mañana a primera hora. Vosotros estáis descansando, pero el cliente necesita una respuesta ya. Si no se la damos, su primera impresión será de abandono. Aquí es donde entra la IA. Actúa como vuestro conserje digital, capaz de ofrecer recomendaciones personalizadas y resolver dudas operativas en cualquier idioma y a cualquier hora. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que está claro que, como resumen, el conserje digital convierte vuestro alojamiento en un servicio de lujo accesible, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿vale?
que no se olvide. Luego también el tema de, hay que tener en cuenta que en Andalucía tenemos muchísimos turistas que recibimos de todo el mundo. Muchos de vosotros perdéis reserva o tenéis malentendido porque el cliente habla alemán, francés, chino y no dominamos estos idiomas. Hemos usado tradicionalmente robots, o sea, traductores que sonaban a robot, cometían errores. Con la IA no es así, el idioma deja de ser ya una barrera y se convierte en una oportunidad de hospitalidad real. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eh, Como resumen, que a tener en cuenta, pues que la IA nos da el superpoder de ser políglotas sin haber pasado años en la Academia de Idiomas. Eso es lo más importante. Vamos a volver al ejemplo de la página anterior, ¿vale? Tenemos una acedía frita con harina de garbanzos espectacular hasta para celíacos. Traducir la descripción para el cliente italiano en sala es vital, pero por qué quedarnos ahí? Necesitamos que el mundo sepa que en nuestro restaurante de Sanlúcar cuidamos el producto y la salud. El problema es que muchos de vosotros no tenéis tiempo ni inspiración para escribir un post de Instagram que atraiga clientes cada día. Aquí es donde la IA coge ese plato de cocina y lo convierte en un contenido irresistible. Diferenciación, aplicando el RCTF al marketing. Vamos a ver cómo programamos a la IA para que no escriba un post genérico, sino uno que venda la esencia de Sanlúcar. ¿Vale? Le proporcionamos un rol, le proporcionamos el contexto, le proporcionamos la tarea y le proporcionamos también un formato. ¿Vale? ¿Qué gana vuestra ferretería o restaurante con ese post generado en 10 segundos? Primero, atracción de clientes, ahorro de tiempo crítico, posicionamiento y marca. En resumen, la IA lo que hace es coger la pasión de vuestra cocina y la traduce al idioma que vuestros clientes entienden en Instagram. Ojo, hay que tener en cuenta que en el turismo los imprevistos también ocurren. Un corte de luz, una reserva que se duplica, una huelga de transporte o un error en el menú que afecta a un grupo grande. En esos momentos de estrés es difícil encontrar las palabras adecuadas para calmar al cliente sin comprometer al negocio. Un script de crisis es un guión predefinido que nos permite responder con bastante profesionalidad, rapidez y coherencia. Entonces, queremos que quede claro lo siguiente. En resumen, la IA os ayuda a redactar el plan B para que cuando llegue el problema solo tengáis que ejecutar la solución. Luego también hablamos de otros casos prácticos, como sería en el caso de los itinerarios hiperpersonalizados, ¿vale? Ya no tenemos el café para todos, ¿vale? Eh, la idea es que podamos ofrecer, perdón, servicios de agencia de lujo sin coste extra, ¿vale? El turista actual ya no quiere el folleto genérico de qué ver en 24 horas. Busca algo que encaje con sus gustos específicos. Eh, Hasta ahora crear una guía personalizada para cada cliente era imposible por tiempo, pero con la guía podéis entregar un itinerario a medida en 30 segundos, ¿vale? Entonces, quiero que quede claro también aquí eh, que los itinerarios hiper personalizados nos van a dar unos resultados maravillosos. Y como tarea, os recomiendo que hagáis un PROM donde cree un itinerario de 2 días en Córdoba para una familia multigeneracional. ¿Vale? Estáis leyendo aquí el tema del PROM, y entonces vamos a ver qué respuesta nos da. ¿Vale? Cuando hablamos de una guía única para cada viajero, significa que el destino, siendo el mismo, va a cambiar según quien le pregunte, ¿vale? Y para entenderlo mejor vamos a poner 2 ejemplos adicionales. Por ejemplo, tenemos una familia de niños con niños, pues le diríamos crear una ruta por los parques y heladerías artesanales de Málaga, capital, para una familia con 2 niños de 4 y 7 años, incluyendo baños públicos cercanos. El ejemplo B sería un turismo, pero ya de negocio rápido. Diseña una ruta de 3 horas en Córdoba para alguien que tiene una reunión a las 5, que incluya monumentos principales, vistos desde fuera y un sitio wifi para trabajar 1 hora. ¿Vale? El mensaje que le estamos dando es totalmente diferente. Importante, ¿cómo se traduce esta atención en rentabilidad real? Pues vamos a aumentar el ticket medio, porque al recomendar sitios específicos
con los que incluso podéis tener acuerdos o bonos, dirigís el gasto del cliente de forma inteligente. Obtenemos una fidelización extrema y hay una diferenciación también competitiva. Conclusión. La IA no solo nos ahorra trabajo, nos permite dar un servicio que antes estaba reservado solo para los hoteles de 5 estrellas de gran lujo. Ahora ese lujo está en vuestras manos. Y muchas veces también tenemos que nombrar aquí, en esta clase, que el mayor error en las redes sociales de una empresa turística es publicar cuando tengo tiempo o cuando me acuerdo. La falta de constancia mata el algoritmo y hace que el cliente se olvide de nosotros. El problema es que sentarse a pensar que publicar el lunes, el miércoles y el viernes agota mentalmente, ¿vale? Entonces necesitamos un sistema que nos dé ideas frescas, variadas y estratégicas para todo el mes, en cuestión de minutos. Queremos pasar de la improvisación al calendario infinito, ¿vale? Entonces, este calendario infinito también lo tenéis que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque este calendario nos va a regalar tiempo que antes perdíais pensando qué publicar para que podáis dedicar a lo que mejor sabéis hacer, cuidar a vuestros clientes. Entonces, es muy importante tener un calendario de contenidos infinitos. Cuando hablamos de la necesidad del copywriting, ¿vale? ¿Qué es esto? Ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Es pedirle a la IA que escriba, o sea, para pedirle a la IA que escriba, debemos entender qué es el copywriting. No es simplemente escribir textos, es la técnica de redactar de forma persuasiva para que quien lo realice, para quien lea, realice una acción, ya sea reservar una mesa, comprar una noche de hotel o seguir viéndolo. Es el vendedor que nunca duerme. Por lo tanto, queda claro que es muy importante mm, el copywriting es el motor que convierte vuestras fotos bonitas en reservas confirmadas. También tenéis que tenerlo en cuenta. Ojo, tampoco basta con tener una web bonita. El cliente tiene que encontrarla. El SEO local, optimización de buscadores para buscadores, es lo que hace que cuando un turista busque dónde comer en Ronda o mejores hoteles en la Sierra de Aracena, aparezcáis vosotros. El blogging, ¿qué sería? No es escribir un diario, es crear artículos útiles que respondan a las dudas de los viajeros. La IA es vuestra aliada perfecta para redactar estos artículos de forma rápida, optimizada y con las palabras clave que vuestros clientes usan en Google. Otro tema importante, los Reel y los TikTok, la estrategia, ¿vale? El poder del vídeo vertical, ¿vale? Eso ya lo hemos hablado también en otra ocasión, pero bueno, lo repetimos otra vez aquí. Y el PROM RCTF para los guiones, ¿vale? Quiero que también lo tengáis en cuenta. Y ya por último, otros ejemplos que podemos tener para reforzar variedad de contenido, es decir, no hace falta una producción de Hollywood, ¿vale? La IA nos da ideas sencillas con lo que con lo que ya tenéis. Por ejemplo, ejemplo A, que elabore un guión para un reel de un cocinero preparando un gazpacho en 10 segundos con música rítmica, le ponemos el texto, ¿vale? El ejemplo B, pues el consejo del experto, guión para un dueño de hostal, 3 cosas que no debes olvidar si vienes a la feria de agosto. Esto posiciona al dueño como el experto local en el que confiar, ¿vale? Entonces, estáis viendo cómo la IA visual va más allá del texto, ¿vale? Entonces, lo que quiero que quede claro es lo siguiente. La IA es el guionista que os dice qué grabar y qué decir para que vuestro negocio no pase desapercibido en el móvil de vuestros clientes. Hemos dicho que ya es necesario en el sector turístico, el cliente compra con los ojos, ¿vale? Entonces una carta de restaurante mal maqueteada o un cartel de ofertas pixelado o unas fotos de hotel con mala luz transmiten falta de cuidado. El problema es que no siempre tenemos un diseñador a mano para cada pequeño cambio. La IA entra en acción generativa de imágenes y las herramientas de diseño asistido nos permite crear materiales visuales de alta calidad en segundos, manteniendo una imagen de marca que transmita confianza y exclusividad. También hay que tener en cuenta que muchos de vuestros negocios generan una cantidad enorme de información cada día. Cientos de reseñas en Google, miles de líneas en el Excel, de reservas o comentarios de clientes por WhatsApp. El problema es que no tenéis tiempo para leerlo todo, cruzar datos y sacar conclusiones. Acabáis tomando decisiones por olfato o por intuición. La IA es capaz de leer estas 500 reseñas en un segundo y decir exactamente qué está fallando o qué es lo que más gusta, convirtiendo lo que llamamos el caos en estrategia pura.
Por eso hay una analítica de datos low cost, ¿vale? Y por último, hay que tener en cuenta que la IA es una herramienta increíble, pero debemos recordar que la mayoría de sus versiones gratuitas, lo que escribimos, alimenta al modelo para que aprenda. No es un diario privado, es una plataforma global. En el sector turístico manejamos información muy sensible y un error de desconocimiento puede vulnerar la ley de protección de datos o poner en riesgo la seguridad de vuestro negocio. Saber que no compartir es tan importante como saber qué preguntar, ¿vale? Entonces, lo que nunca debéis subir. Y luego ya por último, quiero que tengamos en cuenta que la tecnología es tu copiloto, pero vosotros nunca olvidéis que lleváis el volante, ¿vale? La IA lo que hace es redactar, pero vosotros enamoráis, ¿vale? Con lo cual, para ya terminar nuestra clase, podemos decir que hemos llegado al final, pero está claro que la formación que he ido dando a lo largo de esta clase termina aquí, pero vuestra transformación digital empieza ahora mismo, ¿vale? No intentéis hacerlo todo a la vez. Mañana, al abrir vuestro negocio, elegid una sola tarea, por ejemplo, una respuesta a una reseña, un post de Instagram, otra decir vuestro menú al inglés. Usad, nunca lo olvidéis, el método RCTF. Ved qué pasa, experimentad sin miedo, ¿vale? Ha sido un auténtico placer estar con vosotros en esta jornada de nuevo. Andalucía tiene desde luego el mejor sector turístico del mundo porque tiene a los mejores profesionales y ahora, además de vuestra hospitalidad innata, tenéis la tecnología más avanzada de vuestra parte. El futuro no es de las máquinas, recordad, es de las personas que, como vosotros, deciden aprender a dominarlas, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención a todos vosotros y mucha suerte con vuestros próximos prompts. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Y está claro que si os quedáis bloqueados en algún momento en algún prompt, recordad que los ejemplos de la página 24 a 38 tenéis también aquí plantillas que podéis ver cuando suba el vídeo a YouTube, ¿vale? Solo tenéis que cambiar el nombre de vuestro negocio, ¿vale? Dejo de compartir ya. Espero que os haya servido todo toda esta presentación, toda esta lluvia de ideas, todos estos ejemplos prácticos que hemos dado a lo largo de esta jornada de casi hora y 40 minutos. A todos los que no habéis podido asistir, no os preocupéis, esta clase yo la subo como siempre al canal de YouTube, ¿sabéis? Y luego se publica también en la plataforma. Así que bueno, recordar que este fin de semana aprovechéis mucho. Ya nos quedan solamente, si no me equivoco, 2 semanitas por delante, casi 2 semanas y un poco más para terminar. Terminamos el día 26. Reafirmaros de nuevo que tenéis que hacer la parte obligatoria sí o sí para obtener vuestro diploma y vuestro regalo. Y luego ya, cuando os aseguréis esto, continuar con la parte complementaria, puesto que tendréis 2 semanas más para poder realizarla. Así que buen fin de semana, descansar todos, recargar pilas para el lunes, pero sí que es verdad que también tenéis que continuar con vuestro curso y terminarlo lo antes posible, ¿de acuerdo? Porque luego el tiempo vuela. Buen fin de semana a todos.